Bienvenidos y bienvenidas, historiófilos. Mi nombre es Martín. Este es el programa Lo demás no importa nada. Vamos a hacer un recorrido por la historia, por nuestra historia, más precisamente del continente americano. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes? ¿Quién las descubrió? Si lo podemos decir de esa manera. ¿Fue una conquista, un descubrimiento, una invasión? ¿Quiénes fueron los que vinieron por primera vez en esa expedición o esas expediciones? ¿Quién financió o financiaron los viajes de Colón? Estamos hablando en este sentido. ¿Y cómo transcurrió esa travesía y cuando llegaron al continente? Vamos a ver todo lo que sucedió, lo que realmente pasó y lo que no pasó, los que nos contaron en las revistas cuando nosotros éramos chicos, que no fue del todo cierto. Entonces vamos a desmistificar también ciertas cosas. ¿Qué pasó con el huevo de Colón? Se lo mostró la reina, le hizo una presentación en el plato, como dijeron, que quedó el huevo parado o no. Pero bueno, en principio vamos a empezar con una orden general que emitió San Martín el día 27 de julio de 1819, que estaba dirigida al ejército de los Andes. Y esa orden decía así: compañero del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda, los gallegos creen que ya estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos de hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Yo y nuestros oficiales daremos el ejemplo, en las privaciones y trabajos. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. Don José de San Martín. Ahora volvemos.
Vamos a empezar este primer bloque preguntándonos, ¿quiénes fueron los primeros habitantes del continente americano? Bueno, los primeros habitantes fueron los que cruzaron por lo que hoy es el estrecho de Bering. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en la era de hielo. En la era de hielo, lo que sucedió fue que las aguas bajaron. Entonces, lo que es hoy el estrecho de Bering, eso se formó un puente continental, ¿no? Un puente de tierra o piedra. Cruzaron por ahí y llegaron a lo que es América del Norte. Y desde América del Norte empezaron a bajar. América Central y después América del Sur. Esos fueron los que primeros llegaron y vivieron acá. Ahora, lo que también nos tenemos que preguntar es, ¿quiénes fueron los primeros que viajaron desde otros lugares hasta América del Norte? O a América Central y del Sur, ¿no? Al continente americano estamos hablando. Las distancias en ese tiempo eran largas en cuanto a las embarcaciones que tenían, al modo de viaje. Y aparte también lo que tenemos que pensar es que viajaban a lo desconocido. Entonces, los primeros que sabemos que llegaron al continente americano fueron los vikingos. Eso sabemos fehacientemente porque en América del Norte, lo que hoy es Canadá, se encontraron restos de asentamientos vikingos. También se encontraron naves y, bueno, también armas, ¿no? O restos de armas. Pero lo que es un dato más que interesante es que en el ADN de los nativos de lo que es Canadá y ese sector de América del Norte es que se encontró ADN vikingo. Ahora, es raro, ¿no? Pero ¿cómo decimos? ¿Los vikingos llegaron y se mezclaron con los nativos? Sí, evidentemente sí, pasó. Eran dos razas, dos culturas distintas, otros idiomas, por supuesto, de ya. ¿Cómo se habrán entendido al principio? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo los recibieron? Bueno, la cuestión es que los tipos se pudieron mezclar y tuvieron descendencia, claro que sí, porque por eso empezamos a encontrar ADN. Ahora, esos fueron los primeros, se calcula que más o menos fue en el 1000 a.C. Después, ¿quiénes son los que llegaron a América después, posteriormente a los vikingos? Pasó mucho tiempo, porque estamos hablando del 1000 a.C. y los próximos que sabemos que llegaron fueron los españoles, Colón, propiamente dicho, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó Colón? Porque la verdad que dudas y certezas hay de las dos. ¿Quién era Colón? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se le cruzó venir para estos lados? ¿Cuál era la idea? ¿Qué tipo de viaje era esa expedición? ¿Era para descubrir tierras, para comercio, viajes espirituales? Bueno, eso es lo que vamos a desmistificar ahora y vamos a contar un poco. Colón nació en Génova en el año 1451. ¿Por qué decimos que es el dato más preciso? Porque de Colón se dijeron un montón de cosas, muchas cosas. Que había nacido en Castilla, que era corso, que era andaluz. Se dijeron de todos, porque aparte también otra realidad. A Colón también en su tiempo se lo disputaban, porque era el descubridor de América. Entonces, no, nació acá, nació allá. Entonces todos lo querían tener. Pero el dato que tenemos es que uno de sus hijos, que se llamaba Hernando, en el testamento dice que Colón nació en Génova en el año 1451 y ese es el dato más certero, si se quiere, o preciso que tenemos, porque los demás, que todos esos que decían que nació en otro lado, que era de otra parte del mundo, la verdad que prueba no hay. Pero bueno, partamos de ahí entonces. Colón nació en Génova en el año 1451. ¿A qué se dedicaba Colón? ¿Cómo vivía el tipo? El tipo era comerciante y era navegante. También se dice que era políglota porque hablaba varios idiomas. Y el tipo tenía una idea, que quería ir a las Indias Orientales, al continente asiático, quería ir por el oeste. ¿Por qué? Porque antes la ruta comercial era siempre por el este. Pero estábamos en un contexto mundial en que el imperio bizantino, que era la última parte del imperio romano,
había caído. Entonces, el lugar, ¿quién lo había ocupado? Los vencedores, o sea, un imperio que desciende, otro que asciende. ¿Y ese imperio cuál fue? El Imperio Otomano. Ese imperio le trababa, por así decirlo, un poco lo que era el comercio. El tráfico de mercaderías estaba un poco trabado, ¿por qué? Porque tenían que pagar para pasar. Entonces se hacía mucho más dificultoso y aparte se encarecía. Entonces empezaron a pensar y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede solucionar esto? No podemos ir pagándole a los otomanos porque empieza a aumentar todo y todo se encarece. Entonces se empezaron a buscar rutas alternas. Y los primeros que empezaron a buscar las rutas alternativas fueron los portugueses. Los portugueses ya estaban buscando por el oeste ciertas rutas y habían llegado bastante, o sea, habían recorrido bastante camino como para poder llegar por el oeste, pero el oeste hacia arriba. Ahora, ¿cómo fue que Colón quiere ir también por el oeste para llegar a las Indias Orientales, pero tenía un grave problema Colón? Primero necesitaba financiamiento. Segundo, también lo que ya se conocía desde el siglo V y VI antes de Cristo, ya se sabía que la Tierra era redonda. No había dudas en las altas esferas. La gente de las altas esferas sabía y era de público conocimiento que la Tierra era redonda. Entonces, eso de que fue Perón, fue Colón. Eso de que fue Colón con un huevo que lo paró en un plato para demostrarle a la reina Isabel la Católica que la Tierra era redonda, es mentira. Ya se sabía y no había nada que demostrar. Entonces, él quería ir por el oeste para poder llegar a las Indias Orientales y evitarse pasar por donde estaban los otomanos. Ahora, el tipo necesitaba financiamiento. Entonces, ¿a dónde fue a buscar? Su primera esposa vivía en Portugal, pertenecía a la clase alta. Entonces, eso al pertenecer a la clase alta le daba acceso a la corte. Colón fue a ver al rey de entonces, Juan II de Portugal, y le plantea cuál era la expedición que quería hacer, y el rey lo somete a un grupo de estudiosos y llegan a la conclusión de que la distancia era tan grande que era imposible llegar. Imposible llegar en el sentido que con el tamaño de los barcos y el tiempo que iba a durar la travesía, no tenían manera de llevar agua, alimentos y todos los riesgos que tenían en esa época para hacer una travesía de ese tenor. Entonces le dicen que no. Va a lo que es hoy Inglaterra, también le dicen que no, y va a ver a Fernando II de Castilla, de Aragón, y a la reina Isabel I, que era la reina católica, la reina Isabel la Católica. Le dicen que no, pero ¿por qué le dicen que no, básicamente? Porque no tenían dinero. Estaban luchando con expulsar a los moros de toda la península ibérica, que estuvieron 700 años esa ocupación de los moros. Entonces, las arcas estaban vacías y no tenían manera de solventar ese viaje. Entonces le dicen que no. Colón sigue buscando, no encuentra financiamiento y está un par de años largos tratando de obtener ese dinero para poder viajar. En el 1492, los reyes, Fernando y Isabel, logran expulsar a los moros. Colón llega a través de Luis de Santángel, una persona cercana a la reina Isabel, y logra tener una audiencia otra vez. Esa audiencia le plantea, le cuenta cuál es su idea, y lo que le dicen es, mirá, plata no tenemos, no te vamos a financiar el viaje, lo que podemos hacer es, en la ciudad de Palos, que es este famoso puerto de Palos, la ciudad de Palos tenía una deuda con el reino por contrabando. Entonces, la manera de poder ejecutar esa deuda, que no se la podían cobrar, porque no tenían manera de llegar a esos recursos, le dicen a Colón, bueno,
a través del puerto de Palos te vamos a financiar cierta parte, pero no en dinero. Lo que vamos a hacer es que te den 2 carabelas para poder comenzar con esa expedición. Y aparte le dieron un par de nombramientos a Colón, que ahora te voy a contar cuáles son. Segundo bloque de lo demás no importa nada. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Hasta acá habíamos visto quiénes fueron los primeros que llegaron al continente americano, quiénes fueron los primeros que arribaron de otros lugares, qué pasó con Colón, de dónde vino, dónde estuvo, a qué se dedicaba, el recorrido que hizo para empezar a buscar financiación para su proyecto y el tiempo que duró, unos cuantos años. Pero bueno, a ver, ahora nos quedamos en Luis de Sant'Angelo. ¿Quién era? Era una persona que estaba muy allegada a la reina. Colón lo conoce y le pide si puede interceder para poder llegar a la reina. Entonces le consigue una audiencia para insistir en un proyecto que ya se los había presentado años antes. Pero como vimos que estaban en guerra con los moros para poder expulsarlos de la península ibérica, le dijeron que no,
Entonces Colón esperó, siguió buscando por todos lados, hasta que decía, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para conseguir esto? Conoce a Sant'Angelo. Llega la reina y al rey. Entonces les plantea de nuevo su idea para la expedición. Esta vez los reyes le dicen, bueno, está bien, te autorizamos para ir por la nueva ruta, pero lo que no tenemos es plata, porque nos gastamos todo el dinero en la expulsión de los moros. Entonces, Colón, ¿qué habrá pensado Colón en ese momento? Habrá dicho, pero ¿cómo me voy? Todo bien, me reciben, pero necesito financiación. Entonces le dicen que, como plata no tenían, lo que podían hacer era ejecutar una deuda que tenía la ciudad de Palos con el reino, una deuda por contrabando. Entonces le dicen, mira, bueno, plata no te podemos dar, pero le vamos a exigir a la ciudad de Palos, que es el puerto de Palos, de donde después zarpa, que para pagar esa deuda te den 2 carabelas. Y Colón dice, bueno, entonces el financiamiento no había en dinero, pero sí ya tenía 2 carabelas, que le iba a conseguir por ese lado. Lo que también hacen los reyes católicos, porque no había mucho que perder tampoco, porque iba un viaje prácticamente a lo desconocido. Entonces, perdido por perdido, a lo sumo perdían 2 carabelas. Y lo nombran almirante de los océanos, también lo nombran virrey de las tierras que conquiste, con derechos hereditarios para su familia, y lo que le dan también es el 10% de todas las mercaderías que pueda conseguir, comerciar, ganar, obtener, el 10% de todo eso. Entonces, Colón dice, bueno, vamos para la ciudad de Palos, consigue las 2 carabelas, conoce a los hermanos Pinzón, que son los que van a capitanear las otras naves. Entonces, tenía otro problema. ¿Cómo hago para conseguir tripulación? Porque era un viaje muy arriesgado y encima el riesgo era a lo desconocido. Las carabelas eran chiquitas, no eran barcos de los que conocemos hoy en día. Entonces había que aventurarse realmente a ir al mar y ver qué pasa. Capaz que no vuelvo. Entonces empezó a buscar tripulación, que por supuesto se le pagaba a la tripulación, y también consigue presos, gente que estaba presa, y el ofrecimiento de la corona era: embarcate en la expedición con Colón y te conmutamos la pena. Bueno, logra Colón conseguir la tripulación para los barcos y entonces con los hermanos Pinzón consigue 2 carabelas, que era la Niña y la Pinta, y también consigue, con otro financiamiento de la gente del lugar, la Santa María, que la Santa María era la que él va a capitanear y era el barco más grande. Tenía 3 mástiles y Colón mucho no la quería, por lo que dicen, porque era más lenta y era más difícil de maniobrar. Entonces, cuando consigue todo, que tiene todo más o menos armado, dice, bueno, está bien, ya emprendemos viaje. Cuando zarpan un 3 de agosto del año 1492, rumbo al oeste, y se detienen en las Islas Canarias. En las Islas Canarias se detienen por 2 cosas. Primero, para abastecerse. Necesitaban víveres y necesitaban agua. Y aparte también se había roto el timón de la Santa María, que era la que él capitaneaba, y la tienen que reparar. Bueno, se detienen ahí, reparan, cargan los víveres, siguen teniendo problemas con la tripulación, porque la tripulación tenía muchas dudas y aparte tenía miedo. En ese tiempo lo que se creía era que cuando llegabas a lo que era la altura de Gibraltar, que se terminaba el mapa y ahí se caían y abajo había fuego, tortugas y demás. Tenían toda esa fantasía, pero bueno, era por el desconocimiento. Y también durante la travesía
muchos pensaban que en los mares había monstruos marinos, entonces prácticamente no sabían a qué se enfrentaban. Y la realidad es que en esa época había que subirse, ¿no? Había que ir. O sea, uno se pone a pensar y dice, era complicado, o sea, qué sé yo. Pero bueno, embarcan y salen. Cuando salen, están varios días en alta mar. Colón, según le había dicho él a los reyes católicos, que él estaba capacitado para navegar en alta mar, que era algo que no lo hacía mucha gente. Entonces empiezan a navegar y pasan los días, y la tripulación se empieza a poner nerviosa. Hay varios intentos de motín en las tripulaciones de las 3 carabelas y algunos ya se quieren empezar a volver. Dicen que uno de los hermanos Pinzones era que tenía bastante carácter y es el que empieza a moderar un poco los motines y llegan a un acuerdo con la tripulación y dicen, bueno, nos quedamos 2 días más. Y era alrededor del 8 o 9 de octubre del año 1492 y dicen, bueno, a ver, vamos a esperar 2 días más a ver qué pasa porque nos empiezan a escasear un poco los víveres, el agua, y en esos 2 días dicen, bueno, a ver, empiezan a haber gaviotas. Entonces dicen, bueno, tiene que haber tierra cerca. Y había una recompensa para el que nombraba el avistamiento, el quien veía primero tierra, había una recompensa. Y había un grumete que estaba en el carajo. Y el carajo, en las carabelas, era la canastita que se veía arriba del mástil principal, que era donde ahí avistaban si había barcos, si había tierra. Entonces, el grumete avista tierra y todos, por supuesto, ya está, llegamos. Dicen, no, ya no hay riesgo. O sea, estamos ahí, ya nos falta muy poquito. Pero esa recompensa que había para el grumete, que se llamaba Rodrigo de Triana, el grumete, aparte de haber avistado tierra, habían salvado su vida, que ya no había riesgo de que se hundan, un monstruo marino, que no alcanzaban los víveres y demás, tenía una recompensa de 10.000 maravillas. Era una fortuna en esa época. Porque en el viaje de Colón, él no lo pudo cobrar, nunca lo cobró, esa recompensa. Porque en el diario de viaje de Colón, el que figura que hizo el avistamiento fue el propio Colón, que lo anotó él. Él mismo anotó que él había dado la señal de avistamiento de tierra. La cuestión que, un dato al margen, Rodrigo de Triana, cuando vuelve para España, se fue al continente asiático. No lo vieron nunca más. Quedó tan marcado por esa desilusión que, primero, no ha visto tierra, no cobró la recompensa, desapareció. Nunca más lo vieron. Bueno, llegan a tierra. ¿A dónde llegan? A lo que hoy es las Bahamas, que era parte de Centroamérica. Y ahora te sigo contando.
3, 2, 1. Tercer bloque. Avistamiento de tierra. Habíamos dicho, o lo que dice la historia, 12 de octubre de 1492, avistamiento de tierra. Habíamos hablado recién de Rodrigo de Triana, que fue el que supuestamente primero gritó el avistamiento, y Colón, que en su diario de viaje dijo, yo lo vi primero, el día anterior, a las 10 más o menos de la noche, que dijo, desde mi camarote yo había visto luces. Así que él se atribuyó el avistamiento de tierra y se quedó con la recompensa. Y Rodrigo de Triana, el grumete que estaba en el carajo, que fue el que avistó tierra, se quedó sin nada. Ahora, ¿qué día fue eso? Según dicen el diario de viaje, fue el 11 de octubre, no fue el 12. Pero se llegó a la fecha del 12 porque el 12 de octubre es el día de la Virgen del Pilar, que era la patrona o la protectora de los reyes de España. Entonces dijeron, no, fue el 12. El 12 se avistó tierra y el 12 se descubrió América. Bueno, ¿a dónde llegan? Llegan a Centroamérica, lo que son las Bahamas, el Cuba, San Salvador, por esa zona llegan. Y cuando anclan y bajan a tierra, la isla se llamaba Guanajaní. Eran los habitantes, los nativos, que los reciben bien. La verdad que los reciben muy cordialmente. Inclusive, cuando los reciben, los hospedan, o sea, los tratan, la verdad que los tratan muy bien. Y no era una cultura primitiva, como se quiere hacer saber. Era una cultura y una sociedad bastante compleja. Era gente que vivía en armonía con la naturaleza, eran muy espirituales. Imagínense que hacían competencias o concursos de poesía, que ellos los llamaban aerilos, a esas competencias. Y también lo que se resalta en esto es la manera de cómo ellos nombraban ciertas cosas. Por ejemplo, al cielo lo nombraban como mar de arriba. Al arco iris era la serpiente de collares. Y al amigo lo llamaban mi otro corazón. Era una sociedad bastante compleja por lo que se ve y también muy espiritual, ¿no? ¿Y qué hace Colón cuando llega? Porque ahora lo que nos tenemos que empezar a pensar un poco es, ¿fue un descubrimiento? ¿Fue una conquista? ¿Fue una invasión? El descubrimiento, sí, esa gente ya vivía ahí, por lo cual ya alguien había descubierto el continente americano. Los europeos no lo conocían, ellos sí los descubrieron. Pero los descubrieron ellos. Ahí la gente ya existía, no necesitaba que nadie los descubra para saber que ellos estaban ahí. Lo que sí hubo, que esto sí está fuera de debate, es una conquista. Porque retomemos un poco lo que dijimos en el bloque anterior. Cuando Colón pacta con los reyes de España, lo que hacen es un contrato comercial que lo firman en las capitulaciones de Santa Fe. Y el contrato, voy a volver sobre eso, ¿no? Porque el contrato lo que decía era que lo nombraban almirante de la mar oceánica, virrey de todas las tierras que descubra, y aparte le daban el 10% de todas las mercaderías ganadas, comerciadas, robadas, lo podemos llegar a decir. ¿Por qué? Porque ¿con qué derecho los reyes de España y Colón se atribuyen sobre las pertenencias de otra gente? O sea, porque disponían, bueno, el 10% es para vos, te voy a nombrar virrey, encima, aparte, ¿no? Que ya era bastante malo, ¿no? Pero virrey con derechos hereditarios de todo lo que conquistes, de todo lo que descubras. La verdad que un atropello como mínimo.
para apropiarse de algo que tenía dueño de antes. Y no solo eso, sino que Colón en su diario, en una de las tantas cosas que anota en su diario de viaje, es que describe a esta gente, las describe como hermosa, con un físico muy armonioso, eran lindos, solo escribe como que eran lindos, y aparte lo que dice es, serían, y lo pone, esto es textual, ¿no? Dicen, serían buenos sirvientes. Con 50 hombres podríamos dominarlos y obligarlos a hacer lo que nosotros quisiéramos. Prácticamente duda no hay, ¿no? Porque ya cuál era la intención. La intención no era un viaje espiritual, un viaje para conocer. No, la idea ya del principio, ya con el contrato que firman en las capitulaciones de Santa Fe, era ir, llegar a tierra y, bueno, a ver qué me puedo llevar, cómo lo puedo explotar, cómo puedo dominar a la gente. También lo que tenemos que tener en cuenta, que cuando Colón llega a las Bahamas, a la isla de Guanajaní, él lo que piensa es que llega a India. Él se muere en 1506, esto lo vamos a desarrollar después, pero para adelantar, él se muere en 1506 pensando que había llegado a las Indias. Él no sabía que había descubierto, para ellos que no lo conocían, un continente nuevo. Él estaba pensando en otra cosa, él estaba querido otra cosa. Pero cuando, volvemos ahora, cuando llegan a la isla de Guanajaní, entran en contacto con los anahuacos, que esta gente que ya describimos recién, y empiezan una suerte de comercio. Y ahí volvemos también a otra cuestión, que no es menor, es al famoso dicho que dicen, te vendieron espejitos de colores. Esto de que se llevaron el oro por los espejitos de colores que le daban y cuantas de vidrio y demás. La otra mirada es que para los anahuacos el oro no era una cuestión de valor, no era un material que se atesoraba, que tenía un valor en cuanto a moneda o cuanto a reserva de valor, como era para Europa en ese momento. ¿Ellos para qué lo usaban? Lo usaban como adornos y lo usaban como cosas religiosas. Para ellos no tenía un valor comercial. Entonces cuando se dice, te vendieron espejitos de colores y se llevaron el oro, no es que se llevaron, no es que ellos le daban el oro porque eran tontos, porque no se daban cuenta o porque los otros se aprovecharon. Sí, los europeos se aprovecharon claramente, porque para ellos el oro tenía otro valor. Entonces, los nativos, ¿qué era lo que recibían? Y recibían guitarras, recibían espejos, le daban ese tipo de cosas pensando que se estaban aprovechando para el nativo. Pero vuelvo a eso, ¿no? Que realmente lo quiero resaltar. Para el nativo el oro tenía otro significado. No era una cuestión de que, uy, no, bueno, me están robando. No, era otra cosa. Eran diferentes culturas. No se puede comparar lo que era el oro para ellos y el oro para los conquistadores. ¿Cuáles son los tiempos que sucede esto? Colón desembarca, empiezan a comerciar, trata por supuesto de sacar ventaja, quiere llevarse donde estaba el oro, empieza a sacar información para que le digan de dónde extraían el oro, empieza a haber ciertos enfrentamientos. En esos momentos, la nave más grande, que era la Santa María, encalla con una bajada de marea y queda arruinada. Entonces la desarman y con la Santa María, en la isla que ellos lo nombran, la isla castellana, hacen una especie de fuerte. Entre todo eso, Colón, con las otras dos carabelas, empieza a llevarse, las empieza a cargar con frutas, con animales y con nativos. Colón se lleva nativos como trofeo, como espécimen, para ir a llevárselo a los reyes. Y emprende viaje para otra vez para España, pensando que había llegado a las Indias.
Cuando llega, primero no llega a España, llega a Portugal con las 2 carabelas y habían dejado gente en esta especie de fuerte que habían hecho en la Castellana. Llegan a Portugal, de Portugal no lo dejan salir, bueno, hay una especie de que descargue y termina en España otra vez con los reyes. Y quiero cerrar con esto, porque cuando baja con todas las frutas, con los animales, baja con los nativos, con los anahuacos. Y el problema ¿cuál era? No eran africanos, no eran animales. Entonces, ¿cómo los nombraban? ¿Qué hacían con esa gente? ¿Qué decían? Entonces los declaran como gente menor de edad. Entonces tenían que tener algún español que tenía que estar, que tenía que encargarse de esa gente. O sea, esa gente tenía que ser cuidada por un español. Ahí empieza la encomienda, que eso lo vamos a ver más adelante. El abuso de lo que fue el español con los nativos. Y ahora volvemos.
Cuarto bloque. Habíamos visto que Colón había vuelto a España con todas las riquezas que se había apropiado de los nativos del continente americano. Los reyes, al ver todos los tesoros, le financian 2 expediciones más. Ya estas van a ser con 17 embarcaciones y 1.500 hombres. Ya era otra envergadura de lo que era la expedición. Cuando Colón en todas estas travesías empieza a recibir denuncias de los mismos españoles que estaban en el continente con respecto a ellos y con respecto a los nativos. Esto llega a los oídos de la reina Isabel y manda a un inspector al nuevo lugar descubierto por ellos, que era el continente americano, que era llamado... Envía a un inspector, Francisco Bobadilla, para encarcelar a Colón. Lo encarcela a Colón y a su hermano, lo lleva esposado con grilletes a España, y cuando la reina Isabel lo ve, considera que es un exceso, y el castigo que le imponen los reyes es no financiarle ninguna expedición más, y aparte de eso es que no le pagan lo que le adeudaban. La cuarta expedición, Colón la hace en forma privada, la hace por él con sus propios medios, que ya llega a todo lo que era la parte de Venezuela, lo que era más la parte continental, no a las islas, y ya de regreso en España, después de todas las travesías, Colón lo declaran demente. Él decía que era el apóstol número 13, ya en esa época, y decía que se venía el fin del mundo, y muere en el año 1506, declarado demente, loco, y los reyes nunca le pagaron lo que le habían adeudado, y los derechos del virreinato hereditario tampoco se lo dan. Pensemos un poco, ¿qué pasó con la muerte de Colón? Posteriormente, Colón inició algo, que fue venir a las Américas, irrumpir en un territorio que no era de él, avasalló a los nativos del lugar, los explotó, se llevó nativos para Europa, por supuesto por la fuerza, no le pidió permiso a nadie para decir, bueno, ¿querés venir? ¿Y eso qué fue? Eso fue el comienzo de lo que posteriormente fue una matanza y una apropiación de recursos naturales. Se llevaron el oro, se llevaron la plata, y fue una explotación de los nativos. Por supuesto se llevaron un gran beneficio, porque se llevaron un montón de cosas, recursos naturales, se llevaron frutas, hortalizas, legumbres que allá no conocían, y vinieron a imponer acá por la fuerza, por supuesto, porque no podría haber sido de otra manera, su cultura, y para llevar adelante una conquista bajo el virreinato. Para esto nos sirve la historia, para ver qué es lo que pasó. ¿Pasó solo acá? No, pasó en un montón de lugares en el mundo. O sea, los imperios siempre fueron así. Llegaron, irrumpieron, se apropiaron de cosas, pero estamos hablando de lo que nos tocó a nosotros, en nuestro continente. Esto es lo que pasó. Así que bueno, vamos a ver después cómo siguió todo este protectorado del Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Alto Perú, y vamos a ver cómo fue evolucionando todo esto y en qué desembocó con nuestros caudillos, con nuestra independencia, y vamos a hacer un recorrido a través de toda la historia. Vamos a ver quiénes fueron los personajes, nuestros héroes, porque sí, claro que sí, nosotros nos imponen superhéroes de todos lados, pero nosotros tenemos los nuestros, que son nuestros superhéroes. Así que eso es lo que vamos a ver. Así que síganos en el 98,5, suscríbete al canal, y me quiero ir leyendo un poema de Eduardo Galeano que dice así. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, y a un dios de otro cielo.
y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adoraba al sol y a la luna, y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano. ¿Saché, no está torcido el teléfono? ¿No está así?